como ya decía mi esposa, hoy tenemos un tema nuevo, un tema diferente. ¿Quiénes fueron bendecidos con la prédica de la semana pasada? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué esta pregunta que les hago? ¿Quiénes fueron bendecidos? A veces nosotros damos por sentado que por ser cristianos ya sabemos los fundamentos de la fe, que ya conocemos. Y como puso el ejemplo mi esposa aquel día, el domingo pasado, muchas veces nosotros no sabemos cuáles son los fundamentos de nuestra fe. No sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, por eso es esta serie de los fundamentos de la fe. Y hoy vamos a hablar de teología. Y hoy vamos a hablar del Dios del que habla la Biblia. Hoy vamos a hablar de ese Dios y vamos a ver si efectivamente hay alguien que pueda negar la existencia de ese Dios. Yo no sé, para los que somos un poquito más maduritos, no vamos a decir viejitos porque no, los que somos un poquito más maduritos, cuando estábamos en la escuela, en el colegio, habían diferentes materias, ¿verdad? Y había una en especial que era en ciencias, y a uno le hablaban de la teología de la evolución, ¿verdad? Y a uno le decían, es que nosotros evolucionamos, ¿de quién evolucionamos? Del mono. Eso era lo que nos decían a nosotros en ese tiempo. Y con esto, una vez estaba yo conociendo a mi amada esposa, estábamos compartiendo, y estaba Angelito, el hijo de Pato, ahí con nosotros, ¿verdad? Y él decía, Pato nos contaba, es que, Angelito se peleó con una maestra. ¿Cómo que se peleó con una maestra? Sí, es que la maestra vino y le dijo que nosotros evolucionamos del mono, que somos descendientes de los monos. Y él vino y le dijo, maestra, eso será usted porque yo no desciendo del mono. Entonces muchos nos quedamos con esa teoría de la evolución y pasamos por alto verdaderamente de quién descendemos, quién nos hizo, quién nos formó. Por eso la palabra del domingo pasado que predicaba mi esposa fue tan bendecida, porque estaba hablando acerca de la Biblia. Detalles que quizás nosotros nunca nos hemos tomado a la tarea de investigar acerca de la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas personas escribieron la Biblia? Y eso era algo que es algo básico que nosotros deberíamos de saber. ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? ¿Cuánto tiempo se llevó a escribir la Biblia que tenemos hoy en día? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del Dios de la Biblia. Así que, amados hermanos, hoy vamos a disfrutar de investigar la teología para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Verdaderamente lo conocemos? ¿O será que solamente hemos escuchado hablar de Él o que nos dejamos llevar por lo que hemos escuchado que es Dios? Entonces, hermanos, hoy vamos a disfrutar acerca de este tema, porque es necesario conocerlo. Todos aquí en algún momento hemos estado enamorados. En algún momento hemos tenido un amor que uno dice, bueno, sí, allá, Francito y Doña Rosy todavía están, dice, ¿verdad? Entonces, todos en algún momento hemos estado enamorados. Pero para llegar a ese amor, hemos tenido que conocer a esa persona. Usted no se enamora solamente de alguien porque lo vio una vez y usted dijo, ay, me flechó. Ya con esto, ya no hay nada más. Pero no, usted no puede
amar a alguien a quien usted no conoce verdaderamente. Usted tiene que conocer verdaderamente quién es Dios para que usted se enamore de Dios, para que se enamore de su palabra. No es solamente que usted venga y diga, es que me gusta la alabanza me hace sentir muy bien, entonces yo siento que amo a Dios por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la prédica, yo siento que amo a Dios. Pero al día siguiente, cuando usted ya está en la calle otra vez, ya ese amor usted lo dejó a un lado, dice usted. Sí, pero ayer me sentía tan bien, ¿por qué hoy ya no? Porque nosotros fuimos creados con la necesidad de tener intimidad con Dios, de estar con Dios. Nosotros tenemos ya esa necesidad desde el momento en que nacimos, venimos con la necesidad de conocer, de alabar, de glorificar el nombre de Dios. Entonces, para poder amar a ese Dios, necesitamos conocerle. Necesitamos saber qué dice la palabra de Dios acerca de este Dios. Entonces, vamos a ver qué dice el concepto teológico. Teológicamente, Dios no es solo un nombre o un título. Él se revela como el gran yo soy. Eso dice la palabra. Se revela como el yo soy. Éxodo 3, en el versículo 14 dice, Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Entonces, para la teología, esto apunta a algo crucial. En Primera de Juan vemos, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta revelación muestra que Dios es autoexistente, es eterno, y que se manifiesta en Jesús, el verbo encarnado. Entonces, así nuestra comprensión de Dios viene directamente de su revelación en las Escrituras. Pero hay varios conceptos, hay varias ciencias que se han dedicado a estudiar acerca de Dios. Y en un concepto científico, desde el punto de vista científico, el universo, con su orden y su complejidad, no puede ser fruto del azar. La armonía de las leyes naturales y la belleza del cosmos apuntan a un creador inteligente y todopoderoso. Ese creador es el Dios de la Biblia. El Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento clama la obra de sus manos. Romanos 1:20 nos dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. El doctor Marcus Eberlin, en su libro Fuimos Planeados, defiende el diseño inteligente, mostrando que la complejidad y la precisión de la vida y del universo revelan la existencia de un diseñador supremo. O sea, esto no fue un accidente, no fue algo que simplemente sucedió, no, hay una mano todopoderosa detrás de la creación. Fuimos creados con un propósito inteligente, un diseño inteligente. Entonces, esto refuerza la idea de un Dios poderoso y sabio, responsable de toda la creación, de todo. Entonces, esto dice la ciencia, pero también hay un concepto humano. Y el concepto humano nos dice en Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor
se ha manifestado plenamente en nosotros. Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Dios unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Entonces, desde el punto de vista humano, nuestras limitaciones nos impiden comprender plenamente la naturaleza divina. Esas limitaciones humanas nos están impidiendo, nos impiden comprender plenamente su naturaleza divina, de saber quién es Dios. Esas limitaciones que muchas veces se llaman trabajo, que muchas veces se llaman fiestas, que muchas veces se llaman familia, que muchas veces se llaman hijos, que muchas veces se llaman esposas, esposos. Esas limitaciones nos impiden muchas veces conocer quién es Dios plenamente, porque a veces creemos o vemos solo la mano de Dios cuando somos bendecidos. Entonces decimos, tengo una buena familia, tengo una buena esposa, tengo buenos hijos, tengo un hogar. Entonces, esto es mano de Dios. Aquí veo la mano de Dios. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene una dificultad, cuando viene una consecuencia, que la consecuencia es únicamente fruto de nuestra desobediencia. No es que Dios nos está castigando, no es que Dios sea malo con nosotros, es que Dios es justo. Y un Dios justo va a pagar con justicia lo que usted está haciendo, sea bueno o malo. Dios va a ser justo siempre. Entonces, desde el punto de vista humano, nuestras limitaciones nos impiden comprender plenamente la naturaleza divina. Sin embargo, la revelación de Dios en Cristo nos permite conocerlo de manera real. El amor entre nosotros mismos es una prueba de su existencia, porque Él vino a modelar amor. Entonces, hermanos, y de todo lo anterior surge una pregunta. ¿Será que nosotros podemos comprobar o podemos probar que Dios realmente existe? Porque aquí estamos hablando de lo que dice la ciencia, lo que decimos nosotros o pensamos nosotros humanamente, pero ¿será que podemos probar que Dios existe? Entonces, vamos a profundizar un poco más acerca de lo que dice la ciencia. Y ahora vamos a ver lo que dice la ontología, que es una rama de la filosofía, que estudia al ser en nuestro ser, en cuanto a nuestro ser. Entonces, ontológicamente, Dios es el ser necesario. Su existencia no depende de nada. Él es la base de todo lo que existe. Si Dios no existiera, nada existiría. Nada. Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, Dios es autosuficiente. Y ahora vamos a ver qué dice la cosmología, porque hasta eso, o sea, cuando una de las ciencias ha llegado a su último punto, donde ya no hay más allá, entonces vamos con la siguiente ciencia, con la siguiente rama que pueda darnos una luz, a ver si acaso llegamos a la definición de quién es Dios. Entonces la cosmología dice la cosmología observa el orden, la belleza y la complejidad del universo, que apuntan a un creador. Y aquí Isaías, en el capítulo 40, en los versículos del 25 al 26, nos dice, ¿con quién me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Levanten los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Él ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Tan grande es su poder y tan poderosa su fuerza.
que no falta ninguna de ellas. Dios te llama a ti por tu nombre, no te llama por tu pecado, por tu situación o tu condición. Dios te llama por tu nombre, porque Él nos ama, porque Él es amor, a pesar de que nosotros muchas veces nos apartamos, nos alejamos, Dios nos ama y nos llama por nuestro nombre. Jeremías en el capítulo 10, versículo 12 dice, pero Dios con su poder hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Nada fue casualidad. Aquí no hubo ningún choque de estrellas, de galaxias, de mundos, de planetas, y de ahí viene la vida. No, nada fue casualidad. Hay un ser supremo más allá de la creación, porque a veces nosotros nos sentamos mucho y le rendimos pleitesía o culto a la creación y no al creador. Se nos olvida que hay un ser supremo detrás de toda la creación. El ser humano fue creado a imagen de Dios, mostrando que dentro de nosotros hay algo divino. Fuimos diseñados para tener relación con nuestro Creador. Ahí está la necesidad de la que yo les hablaba. Ya tenemos eso desde nuestro nacimiento. Ya fuimos diseñados para tener una relación íntima con nuestro Creador. Entonces, aquí no es si tengo ganas, tengo intimidad con Dios. Nosotros fuimos diseñados para tener intimidad con Dios, no solamente en la prueba o en la dificultad. En todo tiempo fuimos diseñados para tener esa relación con nuestro Creador. Entonces, ahora, según la teología, vemos que dice Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Son las Escrituras las que dan testimonio del favor de Dios. La unidad y la coherencia de la Biblia a lo largo de los siglos es prueba de un autor divino. Pero entonces, ya vimos la cosmología, la ontología, vimos el factor humano, ahora vamos a ver lo que es la conciencia moral, porque según nuestra conciencia moral, creemos o dejamos de creer que hay un Dios. Entonces, Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos mismos son ley, aunque no tengan la ley. Muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Así lo testifica también su conciencia, pues sus pensamientos los acusan o los excusan. Este es el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Apunta a un legislador supremo. Esto apunta nuestra conciencia moral, la conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Si no fuera por ese creador supremo, nosotros no tendríamos esa noción de lo correcto y lo incorrecto. Pero nosotros muchas veces, dependiendo cómo ande nuestra conciencia, nos sentimos más cómodos de un lado o del otro. Entonces, ya viendo todos estos conceptos, podemos ahora hablar acerca de los atributos de Dios para saber quién es Dios, para conocer un poco más de Dios. Y vamos a ver cuáles son los atributos naturales, porque hay atributos naturales. Por ejemplo, su espiritualidad. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Podemos ver también su personalidad. Y la Biblia dice en 1 de Juan 4:8, Dios es amor.
Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, podemos ver la espiritualidad, la personalidad de un Dios. Ahora vamos a ver la autoexistencia. ¿Será que la Biblia habla acerca de la autoexistencia de ese Dios? ¿Será que encontramos algo ahí? Salmos 90, en el versículo 2 dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Amén. Pero, ¿y si hablamos de su eternidad? ¿Qué nos puede decir la Biblia acerca de su eternidad? Isaías 40:28 nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Wow, ¿será que conocíamos acerca de este Dios? Ahora podemos hablar también de su infinitud. Y vean lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto en el Salmo 147. Grande es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito, dice la palabra. Si hubiera un punto en el que Dios se detuviera, no sería perfecto. Si Dios tuviera un límite, ya no sería perfecto. Por ejemplo, si Dios supiera casi todo, pero no todo, no sería perfecto en conocimiento. Su entendimiento no sería infinito, como dice este salmo que acabamos de leer. ¿Y qué sucede con el poder? Si Dios tuviera todo el poder, excepto un poquito, ¿podríamos decir que ese Dios tiene un poder infinito? Solo estaría cerca de tenerlo. Nuestro Dios es perfecto, perfecto en conocimiento y en poder. Dios, para ser Dios, debe ser infinito en todo lo que es. No puede tener límites ni fronteras, nada que lo detenga, ningún punto que lo pueda alcanzar. Nosotros acá en el mundo vemos que hay leyes para cada cosa, y cuando llegamos hasta el último punto de una ley, nosotros, no, esta ley no me va a servir. Tengo que ir a otro organismo que tiene más poder todavía para ver si me puede ayudar. Y si resulta que esa tampoco pudo, vamos buscando más y vamos buscando más. En cambio, con Dios nosotros tenemos plenitud. En Dios lo tenemos todo. No hay nada más arriba de Dios. Usted no puede decir, bueno, Dios ya no me pudo ayudar con esto, entonces voy a buscar a fulano que es más poderoso que Dios o que tiene el punto que le hace falta a Dios y tal vez ese sea el punto que yo estoy necesitando. No hay nada más allá después de Dios. Pero nosotros acá agotamos toda posibilidad. Ay, es que tengo un diagnóstico fuerte y con ese diagnóstico yo me echo a morir porque esa es la última palabra. Hermano, la última palabra la tiene Dios. Él es el que tiene la última palabra. Y si es voluntad de Dios una sanidad en su vida, si es voluntad de Dios una bendición en su vida, Dios se la va a dar. No hay nadie más. Entonces, otro punto del que podemos hablar es de su inmutabilidad. Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, dice, yo, el Señor, no cambio. Lo dice la palabra,
yo, el Señor, no cambio. La compasión fluye de la bondad y sin embargo la bondad sin justicia no es bondad. Usted no puede ser bueno y no ser justo. Y si Dios es bueno, también tiene que ser justo. Pero a nosotros nos gusta nada más cuando escuchamos, es que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, es que Dios, solo la parte que a mí me favorece, la parte que a mí me conviene. Entonces, cuando Dios castiga al malvado, hace una cosa justa, porque Él es congruente con lo que merece el malvado. Pero cuando Dios perdona a un malvado, también es justo hacerlo, porque Dios es congruente con la naturaleza de Dios, no con la nuestra. Porque nosotros nos sentamos en la silla del juez y nosotros queremos que todo se haga conforme a nuestra voluntad. Y si Dios es justo, va a ser justo aún con el malo, según nuestro criterio, porque nosotros lo vemos como malo, pero Dios ve el corazón. Entonces, Dios perdona a un hombre malvado también porque es justo hacerlo. Así tenemos a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando siempre como Dios. Dios siempre es el mismo. Dios actúa siempre de acuerdo a sus atributos de amor, justicia y misericordia. Siempre, siempre Dios actúa como Dios. Dios no actúa según nuestras oraciones, según nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Dios no actúa conforme a eso. Él siempre actúa con justicia. Y ahora podemos hablar de la unicidad de Dios. Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Él es el único. Entonces, hermanos, ahora ya vimos los atributos naturales de Dios, pero también tenemos que ver los atributos morales. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es un atributo moral de Dios? La santidad. La santidad de Dios es uno. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor con respecto a la santidad. Primera de Pedro 1:16 dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces tenemos un Dios santo, según dice la palabra. Tenemos un Dios que uno de sus atributos es el amor. En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos de 8 al 9 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Entonces, hermanos, la palabra dice: el que no ama no conoce a Dios. Y ahora al inicio yo les preguntaba, ¿será que uno se puede enamorar de alguien a quien no conoce? Para enamorarnos de Dios tenemos que conocerlo, tenemos que saber quién es Él, tenemos que conocer sus atributos, tenemos que conocer todo acerca de este Dios. ¿Y cómo vamos a conocer este Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra vamos a llegar a conocer o a tener un entendimiento de quién es este Dios. No es de lo que te diga alguien, de lo que digan las redes sociales, porque ahora está de moda que las redes sociales o la inteligencia artificial me diga a mí cuál es mi fe, quién es mi Dios, todo. Ahora si viene y le pregunta, ¿quién es Dios?
Y la red social te va a decir, o la aplicación, perdón, de la inteligencia artificial te va a decir quién es Dios, según su entendimiento, según a cómo fue programada. Y nosotros para eso es santa palabra, porque la inteligencia artificial lo dijo, entonces esa es santa palabra. Ya no voy a la Biblia, ya no busco la Biblia porque ya no es necesario. La inteligencia artificial me ahorró mucho tiempo que puedo utilizar ahora en cualquier otra cosa, viendo una serie en alguna aplicación, durmiendo, en los videojuegos. Tengo más tiempo porque ahora la inteligencia artificial me ahorra el trabajo de buscar quién es Dios, acerca de quién y cómo debe ser un hijo de Dios. Pregúntele lo que usted quiera a la inteligencia artificial y le va a dar su respuesta. Pero ¿por qué no vamos a la Biblia y le preguntamos a la Biblia quién es este Dios? Porque a los 5 minutos, cuando mucho, de haber abierto la Biblia, le estamos dando cabezazos a la Biblia. Porque qué cansado, qué pereza, qué aburrido, se me cansa la vista. Ya no tengo tiempo. Y es que por estar leyendo la Biblia, se me olvidó que tenía que hacer tal cosa, se me quemaron los frijoles, porque estaba leyendo la Biblia. Entonces, culpa de la Biblia. Mejor, lo más práctico. Lo más práctico. Agarro el teléfono, agarro la computadora y vamos a ver qué nos dice San Google. Porque es lo más fácil, lo más sencillo. Pero, para nosotros enamorarnos de este Dios, tenemos que conocerlo. Porque la palabra dice, el que no ama, no conoce a Dios. Usted no lo va a amar si usted no lo conoce. Tenemos que buscarle. Pero nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es conocer a Dios. Yo conozco a Dios cuando soy bendecido. Cuando todo está bien en mi casa, yo estoy conociendo la mano de Dios en mi vida. Pero cuando las cosas no están bien, ya Señor, ¿también que iba todo? También que iba todo. Entonces, tenemos un Dios que en un momento era muy bueno, porque me estaba bendiciendo, y ahora tengo un Dios que ya no me escucha. Porque ahora vienen las vacas flacas, porque ahora estoy viendo problemas en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía. Entonces eso es que Dios seguro ya se fue para el otro lado. Porque Dios tiene que estar conmigo, y como nuestro concepto, nuestro conocimiento de Dios es muy limitado, creemos que Dios solo puede estar con una persona al mismo tiempo. Y que si ya yo no estoy viendo la mano de Dios en mi vida, es porque seguro está en otra casa, bendiciendo a otra familia. Y ahora tengo que esperar que Dios le dé la vuelta al mundo y que vuelva a caer otra vez en mi casa para ver la mano de Dios. ¿Será que la palabra de Dios enseña eso? No lo enseña, pero nosotros nos limitamos, y a pesar de que conocemos que Dios puede estar en todas partes y que de Dios no nos podemos esconder, porque muchas veces creemos, y ahorita lo vamos a ver, que si me encierro en un cuarto, ahí puedo hacer lo que yo quiera, y que como ahí mi esposa, mi esposo, los pastores o la persona que esté con usted no me está viendo, entonces Dios tampoco. Y tapamos todas las endijitas, que no entre luz, y entre más oscuro mejor, para que no se vean nuestros pensamientos. Pero se nos olvida que Dios está ahí, que Dios escucha tus pensamientos, que Dios conoce las conversaciones que tuviste, que Dios va a sacar todo a la luz, porque yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios justo. Yo no creo en un Dios que va a permitir que dañen a un hermano y que Dios no vaya a hacer nada. Dios va a sacar todo a la luz, todo, y va a dar el pago a esa acción. Porque Dios es justo, hermanos. Y justamente vamos a ver lo que es la justicia de Dios. Deuteronomio 10:17 nos dice: el Señor su Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, el gran Dios, poderoso y temible, que no actúa con parcialidad,
ni acepta soborno. Qué duro. No actúa con parcialidad, ni acepta soborno. Así que eso de que peco y rezo, empato, eso no va, porque dice que no acepta soborno. Y muchas veces nosotros agarramos la oración para sobornar o querer torcer la mano de Dios, para no recibir las consecuencias de nuestros actos. Y no, tenemos un Dios que es justo, que es poderoso y temible, que no es parcial, que no acepta sobornos. Cuando Dios juzga a un hombre, trae justicia a la vida de ese hombre. Él aplica justicia a la situación moral que la vida del hombre ha creado. Y si los caminos del hombre son rectos, la justicia de Dios lo favorece. Porque es un hombre recto, entonces la justicia de Dios va a estar con él, lo va a favorecer. Pero ¿qué pasa si el hombre anda mal portado? ¿Será que la justicia lo va a favorecer? Dios va a ser justo, Dios va a hacer justicia. Pero si el hombre anda de mal portado, la justicia de Dios no le va a gustar, le va a doler, porque no está a su favor. Dios no va a dejar de ser justo o dejar de hacer justicia para favorecer a alguien que anda en malos pasos. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros decimos que yo no entiendo por qué a mí en la vida me va tan mal. Yo no entiendo por qué Dios no es justo conmigo, por qué Dios bendice a un hermano y está viendo mi necesidad y a mí no me está bendiciendo. Hermano, Dios es justo. Y si no estás viendo esa justicia en tu vida, hay algo que debes cambiar, hay algo que debes hacer. Entonces, y si los caminos del hombre son rectos, la justicia de Dios lo favorece. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto que Dios sentencia a ese hombre. La justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Porque nosotros a veces decimos, es que Dios, la justicia es de Dios. Dios tiene la justicia. La justicia es algo que es Dios. Dios es justo. Entonces, nosotros podemos engañar a cualquiera. Podemos poner carita de yo no fui, podemos ponernos una máscara, querer aparentar lo que no somos, pero Dios está viendo tu corazón. A Dios no lo vas a engañar. Con Dios no vas a jugar. Y vean ahora el otro punto, la omnipresencia de Dios. Salmo 139. En el versículo 7 y 8 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Son dos preguntas las que está haciendo el autor aquí de este salmo. ¿A dónde podría alejarme de tu presencia, de tu espíritu? O sea, ¿a dónde puedo ir yo que Dios no esté? ¿A dónde? ¿Será que si me escondo en el cuarto, que si voy y me meto en un hotel, Dios no me está viendo? ¿Será que puedo huir de la presencia de Dios? Que puedo decir, bueno, Señor, aquí hoy yo soy cristiano, aquí. Pero cuando llegue a mi casa, me quito el saco, lo cuelgo ahí y hasta el próximo domingo. ¿Será que podemos huir de la presencia de Dios? Dios te va a hablar, Dios te va a incomodar, Dios te va a inquietar donde quiera que usted esté o donde quiera que usted se quiera esconder. Dios tiene la cualidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Dios está ahorita acá, Dios está en cada uno de los hogares de ustedes, con cada uno de sus familiares, en todas partes, y Dios está escuchando. Y aquí hay una parte
que a uno siempre, cuando usted le dice a algún hermano, Dios está en todas partes, al mismo tiempo, y Dios está escuchando al mismo tiempo, y Dios está haciendo justicia al mismo tiempo. Entonces, de una vez buscan cómo torcerle a uno la palabra de Dios y le preguntan, bueno, si Dios está en todas partes, si Dios está escuchando todo, si Dios conoce todo, si Dios hace justicia en todas partes, ¿por qué el Señor le preguntó a Adán en Génesis 3, ¿dónde estás? No es que Dios lo sabe todo. ¿Por qué le preguntó eso a Adán? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Cuando Adán pecó, él corrió y se escondió de la presencia de Dios. Y en Génesis, en ese capítulo 3, de donde vienen todas las consecuencias de todas las cosas que están pasando, Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Si Dios sabía dónde estaba, ¿por qué le preguntó eso? No es congruente lo que está diciendo usted. Me está diciendo que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, que Dios lo ve todo. ¿Cómo es posible que Dios venga y le pregunte a Adán que dónde está? ¿Por qué? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez? Cuando han ido a esa parte del Génesis, ¿han tenido ustedes esa inquietud de decir, pero ¿por qué Dios, con todo lo que Él es, con todo lo que Él tiene, le está preguntando a Adán que dónde está? Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Él no supiera dónde estaba Adán. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que Adán había hecho. Sino, lo que está pasando acá es que Adán no sabía dónde estaba él después de haber pecado. Eso fue lo que sucedió. Era Adán el que no sabía a dónde había caído. Adán no tenía la conciencia de lo que había hecho. Simplemente tenía miedo y por eso se escondió. Hermano, cuando usted peca, cuando usted le falla a Dios, usted sabe dónde está. ¿Usted sabe dónde está? ¿Será que Dios le está diciendo a usted, lo está llamando por su nombre y le está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te estás escondiendo de mi presencia? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Será que crees que yo no me estoy dando cuenta de lo que acabas de hacer? Por eso le preguntó, ¿dónde estás? Porque él quería saber si Adán verdaderamente tenía conciencia de lo que había hecho. Por eso se lo preguntó. No es porque Dios no lo supiera. Claro que Dios lo sabía. Claro que Dios sabía cómo entró el pecado. Dios lo sabía todo. Entonces, Adán no sabía dónde estaba. Por eso la pregunta era para Adán. Adán estaba perdido. No era Dios el que estaba perdido. No era Dios el que no sabía, que no conocía el Edén y que no sabía en qué lugar se había escondido Adán. Dios lo sabía, pero Adán no sabía dónde estaba, pues Adán, por su pecado, estaba separado de Dios. Por eso el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Será, Adán, que tú crees que te puedes esconder de mí, que yo no me di cuenta de lo que acabas de hacer? Ahora yo te pregunto, Adán, ¿tú conoces las consecuencias que vas a tener a raíz de ese pecado? ¿A raíz de lo que acabas de hacer? ¿Será que Adán tenía conocimiento de eso? Porque para nosotros es muy fácil llegar y pecar, llegar y fallar, y no pensar en las consecuencias que vendrán por ese pecado. Porque creemos que no va a haber consecuencia, que como mi esposa no me vio, que le fallé, que estoy hablando con otra persona, que ando coqueteando con otra persona, yo no voy a tener consecuencia de eso. Ni siquiera pienso que voy a tener consecuencias de eso. Claro que van a haber consecuencias. Por eso, hermano, cuando usted lea la Biblia y llegue a este capítulo 3 del Génesis,
Hágase las preguntas. Hágase esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que no estás viendo de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo? Porque muchas veces es muy fácil herir en oculto, pero cuando tenemos que darle la cara a la persona, queremos misericordia, queremos amor y no queremos la consecuencia. Pero Dios es justo, y si usted no quiere la consecuencia de su justicia, entonces no haga mal, no haga daño, porque vas a tener una consecuencia por este daño que estás haciendo. Aunque la persona no te esté viendo, allá arriba hay alguien que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo sabe. Y conforme a su justicia, nosotros seremos juzgados acá. No crea que, ay, es que Dios es misericordia, entonces Dios va a apoyar que yo le haga daño a un hermano, porque como Él es misericordia, entonces yo puedo hacer el daño y decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí, Señor. Ten misericordia. Sí, pero al hermano le dolió lo que hiciste. Y ese hermano está diciéndole al Señor, Señor, haz justicia. Y ahora Dios tiene que decidir, o hago justicia o tengo misericordia. Y Dios va a decir, no, yo soy justo. Yo soy justo. Y cada quien va a recibir su parte. Entonces, ya vimos esto, ya vimos lo que pasó con Adán, la pregunta que el Señor le hace a Adán acerca de su omnipresencia, que Dios está en todas partes. Y ahora vamos a ver la omnipotencia de Dios. Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en los versículos del 11 al 13, dice, tuya es, Señor, la grandeza y el poder, la justicia, la victoria y la majestad. Todo, tuyo es todo, cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor, y tú lo gobiernas todo. En tus palabras están la fuerza y el poder para exaltar y fortalecer a todos. Ahora, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Entonces, el poder o la capacidad de hacer absolutamente todo. A esto se refiere. Entonces, ¿qué es la omnipresencia de Dios? El poder o la capacidad de hacer absolutamente todo. O sea, Dios no te dice a ti, hermano, ahorita estoy ocupado, hijo, ahorita estoy ocupado, ahorita no puedo hacer esto porque estoy ocupado con tal cosa. Dios no te va a decir eso. Él tiene la capacidad y el poder para hacer absolutamente todo al mismo tiempo. Otro punto que vamos a conocer acerca de nuestro Señor, la omnisciencia de Dios. Salmo 139:1 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Wow. ¿Será que yo le puedo decir a Dios, Señor, pero yo no soy tan malo? Señor, examíname, aquí está mi corazón. Venga, yo no soy tan malo. Y el Señor te va a volver a ver. Y yo me imagino esa cara del Señor viéndote y esa risa que se puede echar el Señor. ¿A quién quieres engañar? ¿Con quién te estás comparando para que digas que no eres tan malo? ¿Con quién? Si usted se compara con alguien que espiritualmente está más mal que usted, entonces usted no se va a ver tan mal. ¿Sabes? No estoy tan mal, ese está peor que yo, entonces voy a compararme con ese. Pero si usted se compara con nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Será que seguimos bien? Ahí las cosas cambian. Ahí pasamos a ser nosotros los que estamos como un pordiosero espiritualmente hablando. Porque ahí no hay un punto de comparación.
Hebreos 4:13 nos dice, nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. Todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Oh, ¿vieron eso? Qué bonito. Porque nosotros agarramos la primera parte de este versículo. Nada en toda la creación está oculto a la vista de Dios. O sea, Señor, hazme mi justicia, la mía. Porque nada está oculto, Señor. Tú conoces lo que esa persona me hizo. Pero dice la segunda parte, todo está descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas de lo que estamos haciendo. ¿Será que nosotros somos justos cuando le decimos al Señor, castiga al hermano porque el hermano me ofendió? ¿Será que tenemos el mismo concepto de justicia con el que tiene Dios? No, porque Dios no está esperando que nosotros seamos jueces. Y nosotros creemos que estamos ahí sentados. El Señor está aquí, nosotros estamos aquí. Señor, haz justicia. Mira. No. Dios va a hacer su justicia, no la nuestra. ¿Por qué? Porque todo está expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Si usted cree que porque hace 15 días o 22 días usted hizo un mal, hizo un daño, y a la vuelta de este tiempo todavía no ha tenido la consecuencia, eso quiere decir que ya la salvó, está equivocado. Está equivocado. No crea que eso funciona así. Para Dios, todo está al descubierto y expuesto y hemos de rendir cuentas. O sea, el día de mañana vamos a estar ahí ante el Padre y el Señor va a sacar aquella enciclopedia y nos va a decir, ahora sí venga, dígame, ¿cómo está? ¿Y será que le vamos a decir al Señor, no, es que el hermano fue el que me provocó, o la hermana me provocó y por eso yo actué así, yo hice así? ¿Dónde dice la palabra de Dios que eso es justificación para que usted haga daño? ¿Dónde lo dice? Yo todavía no lo encuentro. ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque nosotros somos buenos para buscar versículos para justificar lo que estamos haciendo. Pero ¿dónde dice la palabra de Dios que la Biblia es para dañar a un hermano? ¿En qué se resume toda la palabra del Señor? Lo vimos en la prédica pasada. ¿De qué se trata la Biblia? Oiga, pastora, se les olvidó. ¿De qué habla la Biblia? Amor. Amor. ¿Y qué es el amor? El amor es justicia. El amor es misericordia. Yo no puedo decir, yo voy a condenar a alguien porque esa persona hizo mal. Eso no me corresponde a mí. Eso es de Dios. Por eso cuando alguien te hace daño, usted se quita todo eso, todo ese saco, toda esa montaña que tiene encima y le dice al Señor, ahí está, es tuyo, haz tu justicia y lo que yo tenga que recibir, lo recibo también. Pero haz tu justicia, no la mía, no lo que mis ojos quieren ver, sino lo que dice tu palabra. Porque nosotros somos buenos para que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, según nuestra interpretación. Y la Biblia es el único libro en el mundo que tiene una única interpretación, y es la que el autor le dio. No hay más. Aquí no es porque si yo me pongo a pelear con mi esposa y yo agarro la Biblia y mi esposa agarra la Biblia y yo comienzo a sacarle versículos y ella me comienza a sacar versículos, nos vamos a dañar los dos. ¿Y dónde dice la palabra que es para eso? No es para dañar yo a mi esposa. Al contrario, es para ayudarla en caso de que ella necesite la ayuda. Entonces, en pocas palabras, a Dios no le podemos esconder nada. Él estuvo allí en ese momento cuando pensaste que nadie te estaba viendo.
Dios estuvo ahí. Dios tiene la cualidad de poseer conocimiento infinito y total. No, pero es que yo no dije nada, yo solo lo pensé. ¿Y por qué lo pensó? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Quién le sugirió a usted ese pensamiento? ¿De dónde salió eso? Por eso dice la palabra que Dios mira el corazón, porque de ahí nace, de ahí vienen todos nuestros deseos, de ahí. Entonces, si tenemos un corazón que no está sano, ¿cómo van a ser nuestros pensamientos? Nuestras actitudes no van a glorificar el nombre de Dios. Entonces, Dios tiene la cualidad de poseer conocimiento infinito o total. También hay atributos que son exclusivos de Dios. Por ejemplo, la autoexistencia, la eternidad, la infinitud, la inmutabilidad, la unicidad, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Trinidad y la triunidad? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La Trinidad es la doctrina cristiana que afirma que Dios es un ser único, que existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de ellas es plenamente Dios. Lucas, en el capítulo 3, en los versículos 21-22 dice: bautismo de Jesús. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla desde el cielo. Mateo 28-19 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Corintios, en la segunda de Corintios dice, en el capítulo 13, versículo 14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, ¿qué es la triunidad? Esta palabra proviene del latín tri, que significa tres, más unitas, que significa unidad. Destaca aún más la unión inseparable entre la unidad y la tripersonalidad de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, los atributos de Dios nos muestran un Dios real, grande y perfecto. La doctrina de la Trinidad y la Triunidad revela la complejidad y la belleza de su ser, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, para finalizar, hermanos, la gran pregunta que debemos hacernos: ¿cómo vamos a responder a ese Dios que acabamos de conocer? ¿Cómo le vamos a responder a ese Dios? ¿Vamos a seguir con nuestras mismas actitudes, con nuestros mismos comportamientos, con nuestras mismas emociones, con nuestra misma carne? ¿Vamos a seguir o vamos a hacer un cambio, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso al cual no le podemos mentir, al cual no le podemos engañar? Un Dios que escucha nuestros pensamientos, que mira nuestro corazón. ¿Será que vamos a poder seguir igual? ¿O cómo le vamos a responder a este Dios? ¿Será que vas a seguir solo escuchando hablar de Él? ¿O vas a depositar tu confianza en Él? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 9 dice: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Hermanos, ustedes saben qué es lo más impactante de todo lo que hemos hablado hoy, porque vimos varios conceptos, y lo más impactante de todo esto es que hasta la ciencia ya se ha rendido y ha declarado su existencia. Aquellos que desde un principio
fueron los primeros en oponerse, que sugirieron teorías que de la evolución, que todo eso ya se dieron por vencidos y dijeron, no hay más. Dios existe. No hay más. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros sabiendo que ese Dios existe? Y con todo lo que vimos que Él es y que Él puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir culpando? ¿Justificando? Así como hizo Adán. Señor, la mujer que tú me diste. Y se va el Señor donde la mujer. Eva, ¿qué hiciste? Señor, la serpiente. ¿Ah? Así nos conducimos nosotros, siempre tratando de justificarnos, siempre tratando de culpar a los demás, nunca asumiendo cuando vemos la consecuencia de lo que estamos haciendo. Entonces, amados hermanos, yo quiero pedirle hoy que usted se ponga de pie. Nuestro hermano Francito nos va a traer una hermosa alabanza que yo quiero que cantemos ahora con el entendimiento de quién es Dios, de todo lo que hemos visto hoy que es Dios. Que nos rindamos a Él en esta alabanza, que le pidamos perdón si tenemos que pedirle perdón, que nos pongamos en sus manos, que le demos el control a Dios, porque Él es el único que merece nuestra verdadera adoración. A Él es el único que tenemos que glorificar, es a Dios. Entonces, amados hermanos, yo les quiero pedir que dispongamos nuestro corazón en este momento. Que le digamos al Señor, Señor, yo sé ahora quién eres. Ahora tengo la certeza de quién eres tú. Y quiero, Señor, entregarte mi vida, mi corazón, mis decisiones. Señor, quiero que ese corazón de piedra, ese corazón altivo, ese corazón orgulloso, se rinda a tus pies. Señor, yo quiero darte lo mejor de mí. No quiero seguir viviendo conforme a mi carne, quiero vivir conforme a tu palabra. Yo quiero ver tu rostro en mi vida, en mis decisiones. Yo quiero conocer tu poder. Quiero que tú te glorifiques en mi vida. Ya no quiero seguir luchando, seguir justificándome, seguir culpando a otros, porque tú lo conoces todo. Tú has estado en todo tiempo, en todo lugar, y tú sabes quién soy yo. Ante ti no tengo máscaras, ante ti no puedo justificarme. Hermanos, los dejo con los hermanos de la alabanza.